Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Castañeda, estudiante de Diseño Industrial de la UNAD, como requisito, mi cédula. Y a continuación vamos a desarrollar los ejercicios número 5 de la tarea 1, medición cinemática. Bueno, inicialmente tenemos unas preguntas orientadoras, las cuales son, número 1, ¿cuál es la dirección y sentido de la aceleración gravitatoria? Bueno, la gravedad siempre es perpendicular a la superficie terrestre y su sentido siempre va a estar hacia el centro de la Tierra. ¿La masa del disco influye en el lanzamiento parabólico? No, la masa no influye en este tipo de movimiento, ya que hay una constante que es la gravedad, la aceleración siempre va a ser constante, por tanto no influye la masa. Dice, en el lanzamiento parabólico la componente horizontal de la velocidad varía con el tiempo. No varía con el tiempo, ya que esta hace parte de un movimiento uniforme rectilíneo, en donde la componente horizontal, la velocidad, siempre va a ser constante, es decir, que la velocidad inicial siempre va a ser igual a la velocidad final. En el lanzamiento parabólico, la componente vertical de la velocidad varía con el tiempo. Esta sí varía, ya que tiene una variable que influye sobre ella, que es la gravedad, la que hace que este componente siempre inicie subiendo y termina bajando. Bueno, entonces ya con esto empieza el enunciado de nuestro ejercicio. Dice, el tejo o turmeque es un deporte colombiano que consiste en lanzar un disco metálico de aproximadamente 680 gramos a unas canchas de arcilla que están ubicadas en los extremos dentro de un área de juego de 19,6 metros de largo y 2,5 metros de ancho, para hacer estallar las mechas, que son pequeños sobrecitos con pólvora que se encuentran en el bocín. El bocín es un círculo metálico que se encuentra ubicado en la cancha a nivel del suelo y así van sumando puntos. Nuestro enunciado para los ejercicios dice, una persona está jugando al tejo y da en el blanco lanzándolo desde una altura del piso de 0,689 metros y un ángulo de 42,2 grados sobre la horizontal, de modo que el alcance horizontal del disco es de 19,6 metros y el tiempo de vuelo de la pelota es de 1,17 segundos. Con esto debemos determinar A, la velocidad inicial del lanzamiento, B, la altura máxima alcanzada por el disco desde el piso, y C, el vector velocidad con el que impacta la mecha y su magnitud. Bueno, con esto tenemos los conceptos de movimiento parabólico, movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado. ¿Por qué estos dos últimos movimientos? Porque el movimiento parabólico es como una combinación de estos dos movimientos. Las variables que nos dan, tenemos el tiempo, 1,17 segundos, el ángulo, tenemos la gravedad que es por defecto, tenemos la altura, el alcance máximo que es de 19,6 metros y tenemos la altura inicial de 68,9 metros. Debemos hallar la velocidad inicial, debemos hallar la altura máxima y la velocidad final. Aquí hay una pequeña descripción gráfica. Tenemos aquí el disco que va a ser lanzado a una velocidad inicial X a un ángulo de 42,2 grados desde una altura de 68,9 metros, que lo que va a hacer es una parábola, y llegará a una distancia de 19,6 metros en un tiempo total de 1,17 segundos. Para hallar la velocidad inicial
comenzamos despejando la fórmula de movimiento parabólico del tiempo, que dice que es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Despejamos la variable que nos interesa, que en este caso es la velocidad inicial. Esta gravedad que está dividiendo la pasamos a multiplicar, luego el seno, que es el seno del ángulo, lo pasamos a dividir, y por último este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir también. Y la fórmula nos quedaría como velocidad inicial es igual a la gravedad por tiempo sobre 2 por el seno del ángulo. Reemplazando los valores que ya tenemos anteriormente, tenemos que la velocidad inicial es igual a 8.546 metros sobre segundo. Para hallar la altura máxima, tenemos que la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando estos valores, tenemos que la altura máxima es de 0.29 metros, pero esta altura la tenemos desde la horizontal que fue lanzada el disco. Para hallar la altura máxima respecto al piso, tenemos que sumar la altura que teníamos de 29 metros más la altura desde la que fue lanzada el disco, que es 68.9 metros, y esto nos da un total de 0.979 metros, que sería la altura máxima desde el piso hasta donde el máximo que llega el disco. Para la velocidad final debemos tener en cuenta los componentes que tenemos. Tenemos un componente en X, que sería BFX, y un componente en Y, que sería BFY. Tenemos que la velocidad en X siempre va a ser igual, ¿ya? Aquí tenemos que la velocidad final de X es igual a la velocidad de X. Y para hallar la velocidad en X tenemos la siguiente ecuación, la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Haciendo el reemplazo de los valores, tenemos que la velocidad en X es igual a 6.33 metros sobre segundo. Luego la velocidad en Y tenemos que es igual a la menos gravedad por tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Haciendo el reemplazo de los valores, tenemos que la velocidad en Y es igual a menos 5.73 metros sobre segundo. ¿Por qué menos? Porque el disco va descendiendo. Entonces, para hallar el vector, este vector de velocidad final, tenemos que sumar la velocidad final en X más la velocidad final en Y. Hacemos los reemplazos vectoriales, que es 6.33 metros sobre segundo, está ahí, que es el valor unitario en X, y más menos 5.73 metros sobre segundo, J, que sería el valor unitario en Y. Para hallar la magnitud de la velocidad final, tenemos que elevar estos dos términos al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Y haciendo la operación tenemos que la velocidad final es igual a 8.53 metros sobre segundo. Analizando estos datos, concluimos que la velocidad inicial que se empleó para el lanzamiento del disco es de 8.546 metros sobre segundo. Este disco es lanzado a una altura máxima, alcanza una altura máxima desde el piso de 0.97 metros y llega a la mecha con una velocidad de 8.53 metros sobre segundo. Con estos resultados podemos inferir que la velocidad inicial es muy similar a la velocidad final con la que llegó este disco a la mecha. Muchísimas gracias.